programa La Luz de la Palabra, estuvimos nosotros viendo los conceptos que se aplican al hombre en el contexto del Antiguo Testamento, tales como Basar, Nefesh y Ruach. Nosotros estamos viendo el tema acerca del hombre, pero en este momento lo estamos viendo dentro del contexto, es decir, tal cual como lo narra la Biblia hebrea, tal cual como lo narra nuestra Biblia, y nos encontramos aquí a la altura del capítulo del Génesis. Estamos estudiando este versículo 7, como Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Necesito identificar, pues, o decirles, ya que llegué corriendo y bueno, perdí un poco la capacidad de presentar el programa, pero estaremos trabajando como supervisor de programación el señor Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, quien tiene el grato placer de hablar para ustedes, el pastor Henry Contreras. Queremos agradecerle su mensaje de texto a través del 0412-636-9658 para que esté dialogando con nosotros, interactuando, enviándonos sus impresiones, sus opiniones. Si tal vez usted se ha sentido inquieto y ha estado investigando con respecto al tema, cuál sería su opinión, qué le gustaría aportar desde el punto de vista bíblico, por supuesto, lo que usted quiera expresarlo basado en el tema, es bienvenida a su opinión a través del 0412-636-9658. Le decía pues que el día de ayer nosotros estuvimos dando inicio pues a este tema desde el punto de vista antropológico, o desde el punto de vista de lo que es el hombre en la cultura hebrea, en la cultura bíblica específicamente hablando, y no no orientado hacia una cultura que le gusta especular. Nosotros debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, y estamos contrastando el capítulo 1 con el capítulo 2 del Génesis. Ayer nosotros vimos el verso 4 del capítulo 2 en su parte B como una especie de bisagra, y lo identificamos por el nombre Yahweh Elohim y la inversión que se hace de la palabra tierra primero y luego cielos, allí al final del versículo 4 del capítulo 2 del Génesis. Usted debe tener claro que en el versículo 1, capítulo 1, verso 1, dice que creó Dios los cielos y la tierra en el principio. Aquí en el capítulo 2, verso 4, en su parte B, dice, nos habla de Yahweh o Jehová. Tenemos algo que no había aparecido anteriormente. En ninguna parte del capítulo 1 se menciona el nombre de Yahvé o de Jehová, solamente se va a hablar de Dios, siendo el mismo, pero no se nos ha presentado todavía este carácter del Dios de la alianza, del Dios del pacto. Va a ser a la altura del capítulo 2, verso 4, en su parte B, que se va a presentar este nombre del Dios de la alianza, el Dios del pacto, conocido técnicamente como el tetragrama, es decir, las 4 letras, una Yod, una G, una Bab y una G. Estas 4 letras, pues, que equivaldrían a la Y, la H muda, la B o la W y la H muda, serían el nombre de Dios, ya que no tiene consonantes, no tiene vocales, tiene solamente consonantes o 4 radicales. Entonces, nosotros vemos aquí que es donde se va a hacer presente Elohim. Yahweh Elohim hizo tierra y cielos. Ahora, nosotros vamos a continuar ahondando en estas ideas, porque fíjense que a veces pasamos por alto ese tipo de detalle. A veces la gente dice, no, eso es igual, pero no es igual.
nosotros debemos prestar atención a ese tipo de detalles. Si bien el capítulo 1 no presenta el nombre de Yahvé o de Jehová, el capítulo 2 va a presentar la fórmula compuesta Yahvé Elohim o Jehová Dios. El capítulo 2 y capítulo 3. Pero a partir de ahí ya no se va a presentar esta fórmula de esta forma. A partir del capítulo 4 va a ser Yahvé solamente. Entonces fíjese usted que tenemos Elohim o Elohim, Dios, capítulo 1, capítulo 2, Jehová Dios o Yahvé Elohim, y capítulo 2 y 3. Y a partir del capítulo 4 va a ser Yahvé o Jehová, el Dios de la alianza. Entonces, vemos pues que esta fórmula Yahvé Elohim es como una especie de puente que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 4. Entonces, estos detalles son interesantes porque tienen peso a la hora de interpretar los textos bíblicos de manera justa, de acuerdo al texto, al contexto y lo que el autor quiso narrar. No es por casualidad que eso se encuentra allí. Ahora, el verso 5 nos habla de un suelo árido, de un suelo que no recibe lluvia y que está esperando que el hombre aparezca para que el suelo comience a ser transformado, a ser cambiado. Entonces, una vez que el autor nos ha hablado de una tierra que está a la espera del hombre para que le pueda dar sentido con su actividad, procede sin más a narrarnos cómo el Señor Dios o Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Observe que aquí se presenta la visión que un judío tiene acerca del ser humano. En él se confirma netamente el carácter unitario que la comprensión hebrea tiene del hombre. Lo que dio forma, según el capítulo 2, verso 7, es el hombre. El hombre no le da forma a un cuerpo, como en el pensamiento griego, sino que forma el hombre. Eso es lo que dice el verso 7. Leo, entonces Yahvé Elohim modeló al hombre. Mire, lo que Dios modeló del suelo de la tierra roja fue al hombre, no un cuerpo, sino el hombre, modeló al hombre. Repito esto y quiero ser enfático en esto porque esta es la visión hebrea o la visión bíblica con respecto al tema del hombre. Lo que Dios sopló o lo que Dios insufla no es el alma, sino el aliento de vida. Neshama es la palabra hebrea, vocablo que es sinónimo de nefesh, significa nefesh, aliento que le permite al ser humano o a ese hombre tener vida. El resultado de esta operación en dos tiempos, es una operación en dos tiempos. Primero le da forma al hombre, luego le da vida a ese hombre. Es una operación en dos tiempos. Y el resultado de esos dos tiempos es que el hombre es Nefesh Hayah. Eso es alma o un ser viviente. Vida que vive, pues. Vida que vive. Un ser vivo. Este modo de describir la acción creadora viene sugerida por el hecho de la experiencia. Al término de su vida, el hombre exhala su último aliento y se convierte en polvo. Y ya nosotros hemos hecho referencia de cómo para un hombre de aquellos tiempos, sobre todo en aquellos periodos primitivos, aquí se habla claro, acercándose al estudio de la Biblia, ya no solamente desde el punto de vista teológico, sino tal vez estudio desde el punto de vista de otras ciencias que nos permiten investigar.
estaríamos ubicándonos aquí, según algunas opiniones, y no según algunas opiniones, sino que un examen bien atento, bien detallado de la Escritura, nos permite encontrarnos el periodo del Neolítico, un periodo donde se van a poner en marcha algunas invenciones que provocan o muestran un progreso, sobre todo a la altura del versículo 8, con este jardín, huerto, que va a estar plantando Dios en la región del Edén. Entonces, nosotros cuando observamos cuál era la experiencia que los seres humanos tenían en la antigüedad de ese misterio llamado vida, ellos lo podían ver expresado en el aire, en el viento. Un viento huracanado que podía arrancar los árboles de cuajo y un viento suave, tenue, que le permitía al hombre respirar. Cuando esto faltaba, cuando esto estaba ausente, entonces se veía el término de la vida de estos seres humanos. Y el viento tiene que ver con la ruaj, con el Espíritu de Dios, que da vida a absolutamente todo, Es algo que estaba presente en toda la creación. Y no podemos confundir las cosas, porque una cosa soy yo y otra cosa es ese don de Dios que mantiene vivo absolutamente todo, que sería lo que vuelve a Dios que lo dio. Pero mi yo pensante, voluble, mi yo moral, con capacidad de tomar decisiones alineadas con Dios o alejadas de Él, eso soy yo, esa es mi vida. Eso es algo que, aunque viene de Dios, Dios me lo dio a mí como persona, como ser vivo, para que le dé cuentas a Él. Entonces, hay que tomar en cuenta esos elementos. Entonces, al término de su vida, el hombre exhala su último aliento y se convierte en polvo. Luego, en cuanto a ser vivo, consta de dos elementos, polvo y aliento, y la popularidad de esta representación está atestiguada en la Biblia. Todos han salido del suelo o del polvo o de la tierra. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos asciende arriba una vez muertos? Así lo dice Eclesiastés en el 3:20 al 21. Y el Señor conoce cuál es nuestra condición. Sabe que somos polvo. Les retiras el soplo y expiran y retornan al polvo. Entonces, la Biblia está claramente atestiguada de este punto de vista. Ahora bien, este lenguaje de modelar al hombre del polvo de la tierra es un lenguaje antropomórfico, donde es un lenguaje que tiene características profundamente humanas y se aplican. Aquí nosotros tenemos la imagen o la visión de un Dios alfarero. Esta es de las visiones más antiguas y de las visiones más universales que hay con respecto a los dioses. Muchas culturas paralelas a Israel, la cultura babilónica y otro tipo de culturas, muestran a los dioses, incluso culturas politeístas, muestran a los dioses formando a los hombres del polvo de la tierra, solo que allí se leen cosas que en algunos casos coinciden con los relatos bíblicos y en otros se van muy lejos. Por ejemplo, aparecen ideas como que una diosa formó al hombre con barro y le puso sangre de un dios malo, un dios que habían matado, y entonces con esa sangre de ese dios y el barro del suelo
formó al hombre, y así intentan explicar el origen del mal. Intentan decir que el hombre es malo y no es malo por su culpa, y que es mortal, y que no es mortal por otra razón que no haya sido por el designio de los dioses. Al tener la sangre de un dios malo, entonces no tiene responsabilidad directa en cuanto a sus acciones. Cuando nosotros vemos este hombre que está formando Dios del polvo de la tierra en Génesis capítulo 2, que está formando Yahweh Elohim, es un hombre con responsabilidad, porque Dios no está presentando maldad alojada al hombre cuando Dios lo hizo, alojada en el hombre cuando Él la hizo, no. Dios está siendo un ser libre con capacidad de tomar decisiones, de obedecer o rebelarse contra Él, de tal manera que aquí se distancia completamente el texto bíblico de las visiones populares que circulan con respecto a la creación por parte de otros dioses, en el caso de los hombres, pero coinciden en el tema del Dios como alfarero. Así que la imagen del Dios alfarero es una imagen muy, pero que muy antigua, una imagen muy pristina, y nosotros debemos prestarle atención a esto, porque esto se remonta a una tradición muy antigua, entonces tradiciones orales, donde se contaban y se narraban de generación en generación. Hay que recordar que Moisés está siendo inspirado por Dios y se está remontando el texto a periodos muy remotos de la humanidad. Entonces se nos presenta la imagen de un Dios alfarero modelando del barro una figura humana y haciéndola vivir al insuflarle o al darle aliento de vida. Es tan evidente esto que, nosotros debemos mirarlo de cerca. Fíjense ustedes que Adán viene de la Adamá, esa es su procedencia, viene de la tierra. Adán es de la Adamá, de la tierra, y su parentesco etimológico es ese, su procedencia es esa, viene del suelo, de la tierra, según este texto. Lo mismo refleja el lenguaje o el idioma del latín en la palabra homo humus. También está el concepto del hombre y tierra, su parentesco, pues. Este origen amistoso, pacífico, que debería haber entre el hombre y la tierra, se va a dañar. Este origen amistoso, pacífico, este origen que debería tornarse en un contexto de comunión, se va a dañar cuando el hombre desobedezca. Entonces se va a dañar este origen de donde viene el ser humano. Esto se va a ver, pues. Sin embargo, se va a mantener esta dinámica de la procedencia. Génesis 3:19 nos va a decir a nosotros que polvo eres y al polvo volverás. Entonces, fíjese que esto se está diciendo ya en el momento en que el hombre ha dañado esa relación natural, esa relación benévola que él debería tener con la tierra. Entonces, vemos aquí una doble relación, una relación que el hombre va a tener con la tierra, una relación de origen y destino, de nacimiento y muerte, de procedencia y término. La primera relación suponía un vínculo de amistad, la segunda relación es un vínculo en cierto modo hostil. El hombre sale de allí, de la tierra, con todo un potencial por delante y regresa decrépito, anciano, enfermo. Es una
degradación total. Esta es la dinámica que nos va a ir presentando el texto bíblico y a la cual nosotros debemos prestarle atención. Entonces, esta doble situación de origen y destino, de nacimiento y muerte, de inicio y final, nosotros la vamos a ver aquí en la vida del hombre. Se va a desplegar esta relación dinámica en el intervalo de su trabajo, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, dice: no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo. Fíjese que en este intervalo de procedencia de la tierra y terminar en la tierra, es decir, de nacer de la tierra y morir en ella, se da el medio del trabajo, el trabajo. Muchos han visto el trabajo como un castigo, pero el trabajo no estaba contemplado como un castigo. E incluso dentro del huerto del Edén, en el capítulo 2, verso 15, nosotros vemos: tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Entonces, nosotros vamos a ver que en este destino, o en esta situación de origen y destino, de nacimiento y muerte, va a mediar la dinámica del trabajo. El hombre debe tener una relación con la tierra, la humanidad debe tener una relación con la tierra, pero no puede ser una relación parasitaria, tiene que ser una relación altamente productiva, que transforme la tierra, que la modele. El hombre tiene que imitar a Dios, porque Dios está trabajando en beneficio de su creación. Esto es lo que nosotros vamos a ver en este despliegue de nacimiento y muerte. Debe darse el trabajo, y el hombre tiene que tener una relación dinámica a través del trabajo sobre la tierra o sobre la Adamá, de donde él viene. Entonces, para el texto bíblico, él no tiene la menor duda de mostrarnos el carácter terreno o terrenal del hombre. Este no está en el mundo como en un medio hostil o extraño a su naturaleza. El hombre viene de la tierra, eso es lo que nos está mostrando el texto bíblico. No nos encontramos en el mundo como extraños o como en un entorno hostil, sino que es nuestra naturaleza. Bien, es todo lo contrario. Estamos unidos a ella por una suerte de parentesco, y de aquí imágenes antiguas dentro y fuera de la Biblia de la tierra como madre protectora, como madre que alimenta, que sustenta, que nos da lo que necesitamos para conservar la especie y para poder reproducirnos nosotros. La tierra es un medio, y esto se puede ver, pues tomamos los nutrientes de la tierra, sin ello sería imposible. Entonces, tomar en cuenta que no deberíamos encontrarnos en el mundo como en un medio hostil, extraño a nuestra naturaleza, sino que si nuestra procedencia es de la Adamá, que es la palabra para tierra, y de allí la palabra Adán, el que viene de la tierra, el tierrú, el terreno. Bueno, esto está ligado, estamos ligados a ella por una suerte de parentesco, donde el capítulo 1 de Job, creo que el verso 21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Obviamente usted puede nacer del vientre de una mujer, pero no puede regresar al vientre de esa mujer. Entonces el texto bíblico está apuntando a una realidad pristina, a una imagen más profunda, donde la tierra se está presentando como madre, como seno materno que ve nacer al hombre y también lo recibe al final de sus días. Entonces vemos esta suerte de parentesco, de afinidad
y el hombre no es un extraño ni se encuentra en un ambiente hostil. Entonces, por su afinidad, la afinidad tan estrecha y permanente es predicable y aplicable desde el comienzo, desde el inicio mismo, porque Génesis 2:7, que lo estamos estudiando, dice que Dios modeló, formó, yazar, es la palabra hebrea, le dio forma, hizo, modeló al hombre del polvo de la tierra. Entonces, esto es una afirmación estrecha, continua, permanente, predicable y aplicable desde el comienzo mismo del desarrollo del ser humano y en el término de su existencia también. De allí el que la Biblia afirme categóricamente el asunto de la muerte. Entonces, por otra parte, esta condición terrena del hombre ilustra su nativa e irreparable caducidad, es decir, el hombre, el ser humano que viene de la tierra, es vulnerable, es frágil como el barro. Habiendo sido formado del barro, su constitución adolece, es frágil desde el comienzo, desde el inicio mismo, que caracteriza la humilde vasija que Dios está haciendo, quebradiza, frágil, pero ¿sabe lo importante? Está en las manos de Dios. Y lo que es más importante, su ser está en una completa condición de dependencia. Depende del alfarero que le está modelando y depende del suelo de la tierra del que está siendo tomado. Imagínese usted nuestra condición de dependencia. El hombre está en las manos de Dios como el barro está en las manos del alfarero. El hombre está vinculado a Dios. Fíjese que Dios no es barro, pero el hombre está en las manos de Dios y el hombre es tierra y esa tierra está en las manos de Dios. Entonces, estamos en una condición de estrecha dependencia. Eso es lo que nos está mostrando a nosotros este versículo 7, de completa fragilidad. Aquí los seres humanos están pensando en la invención de la cerámica, en la invención del trabajo en barro. Los seres humanos en periodos anteriores, remotos a la historia del ser humano, en el periodo del Paleolítico, en esos periodos bien pristinos, bien atrasados de la humanidad, no era posible hacer una vasija como es posible hacerla con el barro, no era posible trabajarla con la piedra. La piedra no era flexible, la piedra es tosca, indómita, dura en su constitución, mientras que el barro no. El barro es flexible, el barro permite que se le pueda moldear, que se le pueda dar forma. Entonces aquí tenemos esta imagen del Dios alfarero tomando el barro para darle forma a algo llamado hombre que depende completamente, repito, de Dios, de este alfarero que en sus manos le está moldeando y depende al mismo tiempo de la tierra porque de ella fue tomado. Entonces, esta idea es muy frecuente en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también se encuentra presente la imagen del Dios alfarero. Nosotros podemos ver incluso Jeremías capítulo 18, el verso 1 al 6, Job capítulo 10, versos 8 al 9, el Salmo 103, versículo 14, Isaías 45, 9, Romanos 9, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues que la imagen del Dios alfarero sintetiza o recoge felizmente las dos primeras relaciones constitutivas de la humanidad. El abajo en la tierra y el arriba en Dios. Su procedencia de la tierra y el carácter de Dios como alfarero para darle forma.
Estamos situados pues entre estos dos polos. El hombre no puede renegar de ninguno de los dos, ni puede renegar de Dios, porque él es barro en manos del alfarero, ni tampoco puede renegar del suelo de la tierra, porque de allí viene o de allí venimos. En cuanto a Adán de la Adamá, le debe fidelidad a esa condición de tierra, de terreno, porque en ella está arraigado, aunque no le guste. Hay veces a nosotros no nos gusta que nos recuerden estas cosas, pero estamos viendo nosotros esta situación. Así que, y a la vez le debe acatamiento, le debe obediencia al Dios de quien depende absolutamente. Entonces, en esta condición de dependencia, en la medida que asuma, que entienda esto, de dependencia, se le va la vida. Una vida que por lo demás encontrará sus medios de subsistencia y de realización personal en una relación dinámica con el entorno terreno donde él vive, porque él está allí para labrar el suelo, para cultivarlo, para cuidarlo, está en la tierra como mayordomo, se le da la orden de dominar la tierra. Nosotros vemos entonces, amados hermanos y hermanas, que esta es la primera aproximación que nosotros podemos recoger de aquí, de este pasaje. Queremos recordarles que transmitimos por 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Vamos a pedirle al gran Diego Bogado que consulte la mensajería de texto, a ver qué nos dice la audiencia en el día de hoy. Por aquí dice un mensaje, pastor, Dios le bendiga, ¿me puede decir el nombre del tema de ayer y de hoy y las citas bíblicas? Excelente programa. Amén. Estamos compartiendo lo que tiene que ver con antropología bíblica, la visión que la Biblia tiene del hombre en sus orígenes. Estamos hablando de la visión que la Biblia tiene acerca del hombre y estamos estudiando Génesis capítulo 2, versículo 7. Otro dice, buenos días hermano, entonces ¿qué parte de nosotros es la que salva? ¿Es el alma o el espíritu? Repíteme el mensaje, por favor. Buenos días hermanos, entonces ¿qué parte de nosotros es la que se salva? ¿El alma o el espíritu? Bueno, el alma es la vida y el ser humano tiene una naturaleza espiritual. Tiene una naturaleza espiritual o tiene una condición espiritual. El ser humano, la Biblia lo va a mostrar distinto a los animales. Observe que aquí en el capítulo 2 del Génesis se presenta a Dios modelando al hombre del barro. Y Dios también es creador de los seres, de los animales. Pero no se está presentando. Vamos a ver el capítulo 2, verso 19, porque Yahvé Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. De aquí, cuando nosotros vemos el capítulo 2, verso 19 y el capítulo 2, verso 7, nosotros vamos a ver la formación tanto del hombre como la formación de los animales. Y vemos la diferencia que presenta el capítulo 2, verso 7. Para aplicarlo al hombre, Dios sopla, le da aliento de vida. Nada de esto se dice de los animales. No se presenta el soplo, no se presentan las características que se está presentando aquí. Por lo tanto, el hombre recibe una vida espiritual, es decir, recibe una apertura al Dios de la vida. El hombre, con su capacidad de oír, con su capacidad de obedecer, está abierto completamente a el designio soberano de Dios. Entonces, en esto consiste, pues, en que lo que se salva de nosotros es todo el ser humano completo, todo el hombre completo, tanto su naturaleza espiritual como su naturaleza física. De allí la necesidad de la resurrección, porque muere todo, amados hermanos.
El ser humano cuando muere, muere completo, aunque eso no significa extinción o que deja de existir. Recuerde que la palabra muerte significa separación, es decir, el hombre tiene una clase de existencia que al no estar vinculada con Dios, esa persona se encuentra muerta, aunque usted la vea que anda por allí, que se mueve por allí, pero se encuentra muerta porque está separada de Dios. Lo mismo sucede con la muerte que nosotros vemos como una muerte física. Entonces la resurrección, pues salva a la persona completa. Por ejemplo, un espíritu sin cuerpo, hermano, un espíritu sin cuerpo, aplicado pues a una persona que estuvo aquí en la tierra y no se encuentra en este momento aquí, bueno, es una persona muerta, porque necesita de la resurrección para poder estar viva. Y obviamente si la persona muere en una relación correcta con Dios, esa resurrección es para vida, es para salvación. Entonces se salva, cuando la Biblia habla de que se pueda salvar el hombre, es como si estuviéramos diciendo que se salva el alma. Hay que recordar que la palabra nefesh en hebreo hace referencia a la persona completa y no a una parte de la persona. Entonces, no estamos diciendo que el tema sea fácil, pero tenemos que respetar el texto dentro del contexto. Vamos a continuar con la mensajería de texto. Bueno, aquí dicen que es Shekinah. Shekinah, esa es una de las palabras que se podría traducir como gloria. Sin embargo, la Shekinah hace referencia como a un tabernáculo, una habitación, Dios en medio de los hombres, pero la palabra estrictamente hablando para gloria, de la cual presenta la Biblia como peso, como presencia, es la palabra hebrea kabot, que es gloria. Shekinah hace referencia pues a lo que le estoy diciendo, más a la habitación, a la tienda, la casa donde Dios habita, que a la gloria misma. Eso es como los dominicanos para hablar de un jugo. He escuchado que ellos dicen, bueno, un licuado de mango o un licuado de pera. Bueno, ellos no están haciendo referencia tanto a lo que nosotros diríamos jugo, sino a la licuadora en sí misma, que se encarga de licuarlo, y están haciendo referencia más al proceso de la licuadora en sí que a la palabra jugo. No necesitan decir la palabra jugo de pera o jugo de mango, sino que dicen un licuado de pera o un licuado de mango. Entonces, hacen referencia más a la licuadora. Lo mismo con la idea de Shekinah, hace referencia más al lugar donde Dios habita que al mismo Dios en sí mismo, a la tienda, pues al tabernáculo. Mientras que la palabra kabot no está haciendo tanto referencia a la tienda, sino a la presencia misma de Dios. Esto es lo que nosotros debemos tener más o menos claro. Jesucristo fue el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, un poco eso, pues, Él era la habitación de Dios. Por aquí nos dicen, ¿cómo gano yo la salvación y cómo la puedo perder? Bueno, hermano, la salvación es un acto gratuito de parte de Dios. Usted recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal. Si usted nace de nuevo, usted no puede perder la salvación, porque usted nació de nuevo. ¿Se puede perder el que ha nacido de nuevo? Eso nos lo enseña la Biblia. Nos colocan bendiciones de Dios, mis amados, díganme la dirección de la emisora, díganme un punto clave, soy Mari de Cuba. Bueno, estamos ubicados en la calle Sucre, antes de la Fiscalía, 20 metros antes de la Fiscalía, usted va a ver la antena y allí está ubicado Radio Bendición. Muy buenos días, Pastor Henry, gran bendición, escuchándolo. ¿Qué opina que para el Señor un día son como 1000 años? Es el hermano José en sintonía. Bueno, hermano José, gracias por la pregunta. Fíjese, está un poco fuera del tema, pero el asunto es que Dios se mueve en la línea de la eternidad y nosotros nos movemos en la línea del tiempo. Para Dios el tiempo no corre.
Para Dios el tiempo no corre, el tiempo es una forma de nosotros interpretar lo que nos acontece, y lo interpretamos en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pero Dios, que es eterno, se mueve en una línea donde el tiempo no le afecta, de tal manera que un día para Dios pueden ser como 1000 años y no habría ningún problema. A mí me afecta el tiempo, pero a Dios no le afecta la categoría del tiempo. Parece que lo que el texto muestra es la soberanía de Dios en el tiempo, y por supuesto acerca de esto se ha especulado mucho, pero los textos bíblicos muestran más o menos lo que le estoy explicando. Buen día, bendiciones, buen día, amado, bendiciones, estoy en sintonía, digeriendo la buena enseñanza del hermano Volcán, muchas bendiciones en este día. Amén, gracias, amado pastor, qué bendición poderles saludar. Espérennos mañana, confirmada la reunión allí en su hogar, y avísele a la hermana Esperanza, por favor, que mañana la directiva del movimiento Vida Nueva se estará reuniendo allí para estar evaluando la actividad Ocumarito del Páramo y con miras a los próximos trabajos que estaremos realizando. Es una propuesta que vamos a llevar el día de mañana. Nos dicen, entonces yo puedo aceptar a Cristo y al tiempo apartarme al mundo, y igual soy salvo. No, hermano, eso no lo enseña la Biblia. Mire, oiga lo que le voy a decir. Aunque ese no es el tema, le voy a decir que Pablo aceptó a Cristo y no se apartó, que Mateo aceptó a Cristo y continuó con él. Entonces, no digan cosas que la Biblia no dice. Yo les aconsejo que se acostumbren a no pensar más allá de lo que está escrito. Estamos hablando del nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, hermano, mire, no hay forma ni manera de que se pueda perder. Ahora, una persona que dice haber aceptado a Cristo, mire, la Biblia presenta 2 pasajes que son claves. Uno es: no todo el que me dice Señor, Señor. Eso es legei, decir, es un decir de la boca para afuera, del cual dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Legei, en Mateo capítulo 7, del verso 21 en adelante. No todo el que me dice, la palabra griega para decir el legei, decir, solamente de labios para afuera, de labios para afuera. Una persona que piensa de esa manera me va a perdonar, pero está pensando de labios para afuera. Mientras que Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, y la palabra allí confesar es homologeo, es ponerse de acuerdo con Dios, con la Biblia, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo, con el arrepentimiento, con el perdón de pecados. ¿Cómo usted se va a volver para atrás? Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Esas son especulaciones baratas muchas veces de gente que o tiene un espíritu de condenación, o caminan pensando que un día están con Dios y otros están en el infierno, o un día se sienten con Dios y otros con el diablo. Pero hermano mío, el que ha nacido de nuevo y que tiene una comunión con Dios, oiga, ¿cómo usted me va a decir a mí que entonces puede nacer de nuevo y apartarse y irse al mundo? ¿Cómo se va a estar apartando y yéndose al mundo? Búsqueme un ejemplo en alguno de los autores de la Biblia que haya vivido la vida cristiana de esa manera, y usted no lo va a encontrar. Ahora, yo no soy quien para cuestionar ese tipo de cosas. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente: mi Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién los conoce? El Señor. Y apártese de inmundicia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bien, el tiempo se nos ha agotado a nosotros. ¿O qué tiempo? ¿Ha llegado algún mensaje, Diego? No ha llegado más mensajes, ok. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a continuar con esto, pues. Vamos a continuar con este asunto, vamos a seguir analizando este suelo árido, este suelo estéril, improductivo, del cual viene el hombre, y mire, de aquí está saliendo un salvaje, yo para que usted lo sepa, y aquí todavía no hay distinción de sexos. Aquí está el hombre y nosotros tenemos que ver el hombre como... El día de mañana nosotros vamos a estar haciendo
algunos comentarios que se desprenden del texto mismo. Bien, Dios les continúe bendiciendo. Estuvimos trabajando para ustedes, señor Diego Bogado, como supervisor de programación. En la gerencia general estuvo el hermano Oscar Rebolledo Fuentes y la directora general, mi hermana Mercedes Fuentes, quien tuvo el inmenso placer de trabajar para ustedes el día de hoy, el pastor Henry Contreras. Será hasta el día de mañana. Bendiciones. Levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Aquel hombre se